Continuando con la serie de videos con relación a momentos en dos dimensiones, tenemos el siguiente ejemplo. Cuando un jugador de fútbol americano recibe un golpe en la protección facial de su casco, como se muestra en la figura, puede sufrir lesiones graves de cuello al activarse un mecanismo de guillotina. Determine el momento de la fuerza de la rodilla P igual a 50 libras respecto al punto A. Esta fuerza con respecto al punto A. ¿Y cuál sería la magnitud de la fuerza del cuello? De manera que hubiera un momento con respecto a que equilibrara las fuerzas. Debemos encontrar la magnitud de F acá para la fuerza en el cuello. Entonces, como primero, yo siempre establezco mi sistema de coordenadas. En este caso, hacia acá sería X, y para Y, para este caso, que sería Y. Entonces, observen que este ángulo, esta recta con esta que he trazado se forma un ángulo 90. Es decir, que este ángulo de aquí debe ser de 30 grados. ¿Por qué puedo decir esto? Porque el ángulo que tengo aquí es de 60, este ángulo que tengo aquí, y entonces le hace falta 30 para llegar a 90 para formar el ángulo 90. Después de tener eso, descomponemos la fuerza de 50 libras en sus componentes rectangulares, es decir, en X y Y, para este caso. Y la podemos descomponer, realizamos nuestro triángulo de fuerza. En este caso yo lo voy a utilizar aquí así. Aquí sería esta sería P en X, y acá para acá de esta forma tengo, y acá en esta bajita tengo PY. Esta sería PX y esta es PY. Entonces aquí ya establecí mi triángulo de fuerza. Recordemos que las direcciones de la descomposición de las fuerzas cartesianas va a ser buscando siempre la cabeza del vector. En este caso la cabeza es de 50 libras, la cabeza del vector de 50 libras. Entonces podemos descomponer esa fuerza por medio de sus ángulos. El ángulo que podemos utilizar es un ángulo de 30 o el ángulo de 60. Debe de dar el mismo resultado. Entonces puedo decir esto de lo anterior, que P de X va a ser igual la magnitud, que serían 50 libras, por, voy a tomar el ángulo de 30, entonces sería por el coseno de 30 grados. Porque recordemos que el coseno, este lado me lo relaciona el cateto adyacente. O Px lo puedo encontrar utilizando el ángulo de 60 grados. Recordemos que Px igual a su magnitud por el seno de 60 grados. Puedo encontrar Px, lo puedo encontrar con el ángulo de 30 o con el ángulo de 60. De igual forma, para Py puedo encontrarlo con, como sigue, la magnitud de la fuerza, que es 50 libras por, que en este caso estoy en Y, entonces sería el seno de 30, porque sería el cateto opuesto de 30 grados, o Py va a ser igual la magnitud, que serían 50 libras, por el coseno de 60. Acá en este caso Y sería con el coseno, y X sería con el seno de 60, de 30. Seno de 30. Bueno, entonces ya establecimos la descomposición en componentes rectangulares. Ahora necesito un brazo o palanca, que va a ser el que me intercepte desde el punto A hasta el punto de aplicación de la fuerza. En este caso, la palanca para la fuerza en X va a ser el que he dibujado de color azul. ¿Por qué puedo decir eso? Porque recordemos que yo tengo el vector aquí dibujado en este eje,
pero yo por el principio de transmisibilidad puedo alargar este vector en toda esta línea discontinua que he dibujado, todo este segmento discontinuo, y lo puedo trasladar aquí. Es decir, este vector es un vector deslizante porque puedo deslizarlo por toda esa línea que he trazado. Entonces ese brazo en este caso sería de 4 pulgadas. De igual forma para la fuerza en Y, que sería distancia ahí desde este punto hasta este punto. Del punto A, en este caso hasta al punto de aplicación de la fuerza hasta el punto A. En este caso sería esa distancia. Bueno, entonces ahora procedemos a calcular el momento que generan esas fuerzas. Sería el momento en A. Recordemos el sentido de giro. Siempre establezco mi sentido de giro como positivo cuando va en sentido horario, antihorario. Entonces va a ser el momento en A, va a ser igual a cada uno de los momentos que generan las fuerzas con respecto al punto A. Entonces, como las fuerzas tenemos Px por la distancia. La distancia para Px sería de 4 pulgadas. Y lo hace girar en este sentido, es decir, en sentido horario, y sería negativo porque va en contra del que yo he establecido. Y ahora tengo Py por la distancia. En este caso la distancia sería de 2 pulgadas. Y sería positivo porque aquí se aplica la fuerza. En toda esta línea de acción se aplica la fuerza. Y lo hace girar en este sentido, es decir, positivo. Y va a favor del que he establecido. Entonces aquí podemos encontrar ya el momento que genera la fuerza en X. Recordemos la fuerza en X, que es la que descomponemos de la de 50 libras en X y la fuerza en Y. Entonces ese valor nos da un momento en A a ser igual a menos. Podemos utilizar cualquiera de estos valores, Px con el ángulo de 30 o con el ángulo de 60. Nos debe dar el mismo valor. Entonces vamos a utilizar el ángulo de 30, 50 libras, por el coseno de 30 por 4 pulgadas más, voy a verlo acá, más Py sería 50 libras por el seno de 30, 50 libras por el seno de 30, por la distancia que sería de 2 pulgadas. Estoy realizando esa operación acá, recordemos el sentido que va positivo cuando va en sentido antihorario. Y realizando ese procedimiento nos da un valor de menos 123.02 libra por pulgadas. Sería el momento en A que genera la fuerza de 50 libras. Entonces ese menos simplemente que nos indica, ese menos nos indica que va en contra del sentido que yo establecí, es decir, que no va en contra de las manecillas del reloj, sino que va a favor, va en el sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, puedo decir lo siguiente, que el momento en A tiene una magnitud de 123.02 libras por pulgadas. ¿En qué sentido? En el sentido horario, porque va negativo y va en contra del sentido que he establecido, entonces por ende es a horario, el sentido de giro es horario. Entonces aquí tenemos la magnitud y la dirección del momento que genera la fuerza de 50 libras con respecto al punto A. Ahora la segunda pregunta nos dice que ¿cuál sería la magnitud de la fuerza F del cuello de manera que hubiera un momento con respecto a que lo encontramos que equilibre las fuerzas? ¿Cuál sería la magnitud de la fuerza F de manera que hubiera un momento con respecto a que equilibrara las fuerzas? Entonces ya encontramos el momento que genera la fuerza de 50 libras con respecto a. Ahora debemos encontrar el momento que genera la fuerza F con respecto al punto A. Pero aquí hay un punto importante que es el que he subrayado acá arriba, que es el de que ese momento con respecto a debe equilibrar las fuerzas. Es decir, que el momento que me genera la fuerza de 50 libras debe equilibrarse con la fuerza que genera esta F.
Entonces ya esa fuerza, sabemos el sentido a la que genera de 50, sabemos el sentido que es en sentido horario. Entonces para equilibrarlo debe ser en este sentido. Es decir, que si esta va hacia allá, entonces la otra debe ir hacia acá para que esté en equilibrio, para que no haya ningún movimiento en la fuerza. Entonces ya encontramos el momento en A va a ser igual porque dicen que cuál sería la magnitud de la fuerza F del cuello, de manera que hubiera un momento con respecto a, que fue el que encontramos, que equilibrara las fuerzas. Entonces nos sirve ese momento que encontramos, nos sirve para equilibrar esa fuerza y realizamos el momento de la fuerza F. Recordemos, trazamos nuestro sistema coordenado, que en este caso va a ser el mismo. Acá está X y en este sentido está Y. Entonces, aquí descomponemos nuevamente la fuerza en sus coordenadas, componentes rectangulares. Entonces, aquí está, ahí está en X y acá estaría aquí, en este sentido estaría en Y. Esta sería F en Y y esta sería F en X. Entonces, realizamos sumatoria de momentos con respecto al punto A de que genera la fuerza en A y entonces tenemos el momento en A va a ser igual a la fuerza en X. La fuerza en X tiene un valor de fuerza en X, recordemos de su magnitud, la fuerza por el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque es el cateto adyacente. Entonces sería con el coseno de 30 grados, porque Fx, recordemos que podemos componer esa fuerza como F ser igual al coseno de 30 grados, coseno de 30 grados, y Fy va a ser igual a F seno de 30 grados. Descomponiendo las fuerzas en sus componentes rectangulares y hallando su magnitud. Pero en este caso estoy utilizando Fx, que sería F coseno de 30, por la distancia que hay desde el punto de aplicación de la fuerza F hasta el punto A, que en este caso nos lo ilustran, que sería de 6 pulgadas. 6 pulgadas, y lo hace girar en este sentido. Lo hace girar en ese sentido, pero aquí el sentido de giro no nos interesa. ¿Por qué? Porque si dicen que debemos encontrar la magnitud de la fuerza para que, con respecto a, para que equilibre las dos fuerzas, es decir, para que si esta fuerza, un momento en A que encontramos, y lo gira en este sentido, esta debe girarlo en este sentido para que el sistema esté en equilibrio. Que entonces este momento va a ser positivo porque este momento en A, recordemos, yo en sentido horario, entonces sería negativo, y para que este equilibre el giro se debe ser un momento positivo, es decir, para que este vaya en este sentido y para que este momento vaya en para que este momento esté girando en este sentido. Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, puedo decir esto para que las fuerzas se equilibren en el punto A. Entonces, de aquí podemos encontrar FA, porque recordemos que tenemos MA, que tenemos que dio 123.2 libras por pulgadas, ser igual a F, que va a ser coseno de 30 por 6 pulgadas, y F va a tener un valor de 123.2 libras por pulgadas sobre el coseno de 30 integrado por 6 pulgadas. Cancelamos pulgadas con pulgadas y aquí podemos encontrar que F tiene un valor de 123.2
sobre el coseno de 30 por 6. Ese valor nos da esa magnitud de F nos da 23.70 libras. Entonces aquí tenemos, aquí encontramos la magnitud de la fuerza F para que se equilibren las dos fuerzas que interactúan en el sistema, en este caso con respecto a. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado.